La verdad es que no soy de ese tipo de reuniones. Queridos amigos, compañeros pacientes, miembros del Consejo Científico Asesor, participantes, cuidadores. A todos, bienvenidos a la cuarta cumbre de la Federación Europea de Fibrosis Pulmonar de 2026. Hola. Voy a compartir la pantalla con Alba. Así que Alba va a aprovechar los próximos 30 minutos para haceros una pequeña visita guiada. Empecemos con la voz de los pacientes con fibrosis pulmonar en Europa, como siempre decimos. Y empecemos por poner de nuevo en contexto la situación, ya que no todo el mundo sabe quiénes somos, por qué existimos y qué hacemos. Así que empecemos hablando un poco de eso. Reunimos a 23 organizaciones miembros de 18 países diferentes de Europa, y la gente empieza a preguntarme, ¿dónde estáis ubicados? Y yo respondo, en Europa. Sí, y digo, estamos en Europa. Y digo que tenemos dirección postal en Bruselas, tenemos la secretaría en Barcelona, contamos con miembros del Consejo de Administración que son verdaderamente paneuropeos. Ninguno de ellos vive aquí. Así que, básicamente, somos una organización verdaderamente paneuropea. Gracias a todas las organizaciones miembros. Estamos aquí para vosotros. De acuerdo. ¿Quiénes somos? Nos constituimos en 2016. En él. Aunque no se me dan muy bien las matemáticas. Hasta yo puedo ver que este año celebramos nuestro 10º aniversario. Así que mañana vamos a celebrar una cena de 10º aniversario para celebrarlo. No es que... No voy a leer todo el texto. Pueden hacerlo ustedes mismos más tarde, cuando tengan tiempo. Y vamos un poco retrasados. Pero nuestro objetivo es defender los derechos de los pacientes. Y eso significa también el derecho de los cuidadores. Porque los cuidadores son tan importantes como los pacientes. Y a menudo nos referimos a ellos como los pacientes olvidados. Nuestra misión es ser un recurso de confianza. Tanto de información como de cómo llegar a la gente y atar cabos. Volveré sobre eso más adelante. Nuestro objetivo es promover el acceso a información precisa e imparcial sobre la atención de la fibrosis pulmonar. Esto es cada vez más importante en el mundo actual de la inteligencia artificial, donde cualquiera puede preguntarle a un bot, ¿cómo trato lo que tengo y qué hago al respecto? Fomentar la colaboración con sociedades científicas, de expertos y médicas. Me alegra mucho que hoy tengamos aquí a tantos miembros de nuestro Consejo Asesor Científico. Y esto es impresionante por su nivel profesional. La ERS, su cumbre, tienen su reunión de primavera este fin de semana. Así que, básicamente, tenemos un representante allí que se unirá a nosotros mañana. Liam y la mayor parte de nuestro Consejo Asesor Científico. ¿Es esa la reunión? Así que, para aquellos de vosotros que habéis decidido venir a vernos en lugar de asistir a esa reunión, eso nos llena de orgullo. Así que gracias. Apoyar la creación de grupos de defensa de los pacientes en países donde no hay representación. Defender los derechos de las personas que viven con PH y de sus cuidadores. Y promover una participación significativa de los pacientes en los sistemas sanitarios clave. Esa es también la razón por la que la delegación sueca no está aquí. Porque tienen las manos ocupadas con el nuevo informe y con mucho trabajo de defensa de los pacientes. De vuelta en Suecia. Así que, básicamente, decidieron que vendrán la próxima vez para facilitar el intercambio de información y la colaboración entre europeos porque los médicos son buenos. Todo el mundo es bueno, pero están encerrados en su propia burbuja en lo que respecta al acceso al tratamiento y a los servicios en toda Europa. La junta directiva, que está aquí al completo, yo soy el presidente en funciones. Juntos os presentaremos a Chantal. Por favor, levántate. Chantal es la secretaria. Es belga. Hermanos. Tina es ella. Viene de Bulgaria. Esteve, te veo.
Bueno, cada vez se le ve más. Esteve es del Reino Unido. ¿Y Estefano? Ahí estás. Estefano, de Italia. Y Liam, que es nuestro. El cargo en la reunión de primavera de la ERS. Así que se unirá a nosotros mañana. Y Meltem, de Turquía, que por desgracia no ha podido venir todavía. Vale, ¿cómo trabajamos? Vale. Ahora ya habéis visto que todos los miembros de la Junta somos pacientes o cuidadores. Eso significa que no podemos hacerlo todo, lo que significa que dependemos. Hemos creado varios comités que informan a la Junta, porque así podemos involucrar a mucha más gente y ellos asumirán cada una de sus responsabilidades ante la Junta. De modo que ésta pueda estar informada y tomar las decisiones correctas basadas en información de calidad, proporcionada por personas de calidad. Así que tenemos un comité de investigación dirigido por Steve Jones. Tenemos un comité de políticas y defensa, dirigido por Liam. Volveré sobre esto más adelante, porque estamos trabajando mucho con el comité de gobernanza de políticas y defensa, que está presidido por Chantal, y el Comité de Finanzas, que está presidido por Estefano, Alba, a quien conoceréis más adelante. Y yo, formo parte de todos los diferentes comités. Por eso nuestros nombres no aparecen aquí. Pero es un instrumento valioso tanto para la junta directiva como para la administración a la hora de llevar esto adelante. Y luego tenemos los más importantes. El equipo ejecutivo. Los conocerá a medida que vayan llegando. Alba, por favor, levántate. Alba, te verán más tarde. Es Anna, te veo ahí atrás. Anna está aquí. Tenemos a Linda, que está aquí. Sí, eres la directora de eventos. Y tenemos a Gregory. ¿Quién es Hergley aquí? Sí, Hergley está aquí. Tiene un papel importante como asesor de políticas. Eso significa que se encarga de traducir todo ese complejo administrativo, gobernanza. Y el trabajo de políticas, que lleva a cabo la UE, y que llevan a cabo muchas otras organizaciones. Él es nuestra voz dentro de esa comunidad. Y también traduce la información que nos llega. Y luego tenemos a Sara. Sara, ¿estás ahí? Sí, Sara está al fondo, en comunicaciones. Así que ellos llevan las riendas. A diario. Y solo un par de ellos viven en el mismo país. Por eso decimos que somos paneuropeos también en ese sentido. Vale, llevamos trabajando durante la última década. No es casi una década. Es una década dedicada a la investigación sobre políticas públicas y defensa de los derechos, el desarrollo de capacidades, la cumbre de pacientes y la campaña. Y estamos en esta campaña, por supuesto, oiréis mucho más sobre ello en el futuro. De acuerdo, tengo 2 diapositivas muy breves. Conviértete en un rompedor de burbujas. Esta es una de mis tesis, porque estamos trabajando todos juntos. Mi teoría es que todo el mundo está dentro de su burbuja. Están los profesionales sanitarios, están los pacientes y los cuidadores, están las empresas farmacéuticas y de tecnología médica. Todo el mundo trabaja dentro de su burbuja y entiende el mundo según su burbuja. Intentémoslo. Podemos. Como digo, el paciente vive y siente la enfermedad. Los cuidadores conocen al paciente y el impacto de su enfermedad. Los profesionales sanitarios se dedican a tratar la enfermedad. Y las empresas farmacéuticas y de tecnología médica trabajan para resolver los misterios de la enfermedad y encontrar nuevos tratamientos. Ahora, necesito oxígeno. Solo cuando rompamos las burbujas y permitamos el intercambio de los conocimientos únicos de cada grupo, podremos ver al paciente en su totalidad. La simbiosis científica crea posibles equipos de ensueño para el futuro. Esto va en serio, y eso es lo que quiero. Quiero que lo tengas presente, que nos comprometamos con las diferentes burbujas y las rompamos. Así que empezamos a compartir información. Y a partir de ahora solo recibirás información de alta calidad durante los próximos días. Lo cual es importante. Clasificación. Esto es un vertedero digital que llamamos Internet. Lo difícil es encontrar la pepita de oro. Encontrar información no es difícil.
Encontrar información de calidad y conocimiento puede ser más difícil. Recuerda que todo el mundo tiene sus propios intereses. Solo tienes que averiguar cuál es la información que ya tienes. Siempre actualizada con una fecha reciente, como la comida fresca, una fecha de caducidad. Averigua si ha caducado o no, porque en Internet dirá que está cerrado para siempre. Las redes sociales están llenas de expertos. Algunos están cualificados, pero la mayoría carecen por completo de cualificación. En ese sentido. Y con estas palabras, daré la bienvenida y cederé la palabra a Alba. Gracias. Gracias, John. Y, de nuevo, quiero escuchar las palabras de John. Bienvenidos. Bienvenidos a Bruselas. Pero también quiero dar la bienvenida a quienes se unen a nosotros en línea desde cualquier lugar en el que se encuentren. Tenemos más de 280 personas registradas en línea. Y hoy contaremos con su participación activa. El título de la diapositiva es Asuntos de organización, porque el caos no está en la agenda, o si lo está. La idea es que no lo veáis. Así que eso es lo que estamos aquí para explicarles. Ahí lo tienen. En primer lugar, quiero dar las gracias al grupo de trabajo al que él ha estado apoyando. La Secretaría ha organizado esta cumbre. Así que tuvimos a John, Chantal, Jean-Michel, Stefano y Tom. Han sido fundamentales para diseñar la agenda y toda la cumbre junto con el equipo ejecutivo. Así que gracias de nuevo por todo vuestro tiempo, por todas las reuniones y por todos los comentarios. Solo un pequeño apunte sobre la traducción. Si estáis aquí en el recinto y tenéis los auriculares, estos son los canales. Si tienen algún problema, por favor, háganoslo saber y les ayudaremos con eso. Y si también tienen los auriculares y quieren escuchar el canal en inglés, también es posible. Para aquellos que estén conectados, pueden escuchar las traducciones. Como saben, vamos a tener francés, alemán, neerlandés, italiano, griego y español. Lo único que tienen que hacer es ir al navegador y cambiar de pestaña, hacer clic en el símbolo de los auriculares y seleccionar el idioma que quieran utilizar. Si tienen algún problema, pueden ponerse en contacto a través del chat, y mi compañera Natasha, que se encarga de la pestaña Cambiar idioma, podrá ayudaros en línea. Repito, Swapcar. Así es como nos mantenemos conectados. Así es como interactuamos no solo con los asistentes en línea, sino también con vosotros aquí en el recinto. Vamos a tener algunas oportunidades para establecer contactos y conectar con otros asistentes. Pueden ver el programa, pueden inscribirse en los talleres y podrán participar en las encuestas. Vamos a hacer una prueba rápida de esto. Así que les pido que, si no tienen la aplicación en su teléfono, la descarguen, porque así podrán participar en algunas de las interacciones que hemos planeado para las sesiones de estos días. Para aquellos que están conectados, ¿cómo pueden hacer preguntas? En la parte inferior de la pantalla tienen un botón llamado Interacción en directo. Ahí tienen el chat, las preguntas y las encuestas. El chat es más para comentarios, saludos, etc. Pero cuando lleguemos a la ronda de preguntas y respuestas, debéis publicar las preguntas en la sección de preguntas. Si ya se ha formulado una pregunta, pueden votar. Podéis promocionarla. Así sabremos que es algo que interesa a la mayoría de vosotros. Si estás en la sala y no quieres hacer preguntas en voz alta, cuando lleguemos a la ronda de preguntas y respuestas, también puedes publicarlas en la tarjeta de intercambio. Las revisaremos y haremos todo lo posible para asegurarnos de que se respondan todas las preguntas. Y luego está la sección de encuestas. En cuanto a la ronda de preguntas y respuestas, hay un par de cosas que queremos preguntaros. Mantengan sus intervenciones breves y relevantes para el tema. Intenta evitar incluir información personal o médica en esas preguntas. Siempre fomentamos y pedimos un diálogo respetuoso. Todos tenemos opiniones diversas y, bueno, las opiniones son bienvenidas. Pero queremos hacerlo de una manera respetuosa. Y os pedimos también que, por favor, escuchéis. Asegúrense de que la pregunta no haya sido respondida anteriormente. De acuerdo, hagamos una prueba rápida. A ver quién se ha descargado la tarjeta de intercambio, también para nuestros asistentes en línea. Así que, si pueden, vayan a la tarjeta de intercambio y a la sesión de apertura, y podrán acceder a la encuesta. Mi compañera Natasha ya la ha puesto en marcha. Y solo queremos hacerles una pregunta muy sencilla. ¿Qué esperáis sacar de esta cumbre?
ideas prácticas, nuevos contactos, inspiración estratégica. O si estáis aquí en persona y solo habéis venido por la comida, eso también es válido. Y, en ese sentido, quiero darte las gracias, Roslyn, por revisar nuestros menús y asegurarte de que sean adecuados para los pacientes con fibrosis pulmonar. Os daré un par de minutos para responder a la encuesta. Solo hay una opción válida. Y en un momento veremos los resultados en pantalla. Y así es como se hace una prueba en directo. Ya viene. Veo que hay un poco de movimiento al fondo. Así que está en marcha. Aprovecho para dar las gracias a nuestros traductores de francés, neerlandés y alemán, que se encuentran en la parte de atrás de la sala de arriba, y también al equipo de audiovisuales. Y si no, veremos los resultados más tarde. De acuerdo. Y tenemos que cerrar la encuesta. Natasha. Y está en francés, así que alguien me lo traduzca. Así que, básicamente, el 50% de ustedes busca inspiración e información. Y también buenas prácticas. Y nadie ha venido por la comida. Venga ya, deberíamos tener mayores expectativas en ese aspecto. Vale, es bueno saberlo. ¿Podemos volver a las diapositivas, por favor? De acuerdo. ¿Y ahora qué? Lo que realmente queréis saber, si aún no lo sabéis, es el programa. ¿Qué vamos a hacer durante los próximos 3 días? Pues vamos a tener una serie de sesiones que se han diseñado específicamente para nuestro público. Y hay dos tipos de sesiones. Como sabéis, tendremos las sesiones que se celebran aquí en la sala plenaria y en el Silver Hall, que son las que se retransmiten en línea. Y luego tenemos los talleres, que son los que tienen el letrero rojo, para los que es necesario inscribirse. Si aún no se han inscrito, háganlo a través de la aplicación Swapcar o pregúntenos en el mostrador de información, ya que las plazas disponibles son limitadas. Después de esto, le voy a ceder la palabra a Esteve Jones, María Molina y Ellen Parfrey, donde vamos a hablar de la ciencia en acción. Y luego tendremos un taller sobre cómo abordar las desigualdades en los programas de formación continua. Y también la mitad. Una sesión en el Silver Hall sobre cómo vivir bien antes y después del trasplante, seguida de un simposio del sector. Y terminaremos con una recepción de networking que tendrá lugar aquí, en el edificio, en la quinta planta. Mañana será un día largo, pero nos hemos asegurado de que haya suficientes descansos y tiempo suficiente para que cada uno de ustedes pueda disfrutar de un rato de relax. Así que vamos a hablar de políticas. Vamos a hablar de las mejores prácticas en toda Europa. Vamos a hablar de genética e innovaciones. Vamos a tener un taller sobre cómo cerrar las brechas asistenciales en todo el espectro. Después tendremos dos sesiones dirigidas específicamente a la comunidad local, una en francés y otra en neerlandés. Después hablaremos sobre el precio de los medicamentos y su reembolso. ¿Y por qué debería importarle esto a la comunidad de pacientes? Y concluiremos la jornada con un taller para debatir sobre los cuidadores y cómo les apoyamos. Y luego, una sesión final sobre el diagnóstico precoz y la prevención. Lo siento. Como ha mencionado John, el 26 de 2026 es el 10º aniversario de la UPF. Así que lo vamos a celebrar con una cena de 10º aniversario. Si aún no se han inscrito, todavía quedan algunas plazas disponibles. Así que pueden ponerse en contacto con nosotros en el mostrador de información. Podrán acudir al mostrador de información para recoger su entrada para la cena. Así que, por favor, hazlo en cualquier momento durante las pausas para el café de hoy y mañana. Y tendremos un autobús lanzadera que saldrá a las 7:25, desde el Motel One para llevaros al evento, que está a 3, Kotare. Y recuerden que la cena, vístete de azul, no es una cena de gala. Solo queremos que os pongáis algo. Azul para simbolizar la organización. ¿Qué me voy a poner? Azul. Eh, Eps. Además, tenía el micrófono aquí todo el tiempo. Gracias.
Y el domingo, que es un día corto, intentaremos terminar la cumbre, así que vamos a tener, 2 minisimposios breves. Esto es algo nuevo. Lo hacemos este año, y vamos a tener 2 sesiones importantes, una sobre la toma de decisiones compartida, que es algo que aún no hemos tratado en ninguna de las cumbres anteriores, y luego tendremos una ceremonia de clausura para resumir, con las conclusiones de lo que hemos aprendido en los últimos días, cómo podemos fortalecer el pH. Y algo que estamos intentando lograr aquí es que, sí, estamos celebrando todas estas sesiones. Estamos teniendo todos estos debates, pero ¿y ahora qué? Entonces, ¿qué va a hacer la UPF y qué va a hacer la comunidad de la fibrosis pulmonar con todos los debates y todo lo que ocurre en esta sala? Y eso es todo. Es una agenda muy completa, pero esperamos que la disfruten, especialmente ustedes. Para aquellos de ustedes que están en línea, no solo los que están aquí, tenemos pósteres. Aún faltan un par de pósteres, pero tenemos pósteres justo fuera del auditorio, y de hecho, hay algunos premios. Así que os animamos a que echéis un vistazo a los pósteres durante las pausas para el café y hay, papeletas de votación. Así que pueden, ya saben, dar su opinión y se entregarán los premios en la ceremonia de clausura. Creo que John ya ha hecho las presentaciones, pero si necesitan algo durante los próximos 3 días, aquí tienen al equipo. Cualquiera que no lleve una insignia roja con la inscripción, Staff, podrá ayudaros. Y estamos aquí para asegurarnos de que disfruten, aprendan y se lleven consigo todo lo que puedan. Queremos daros las gracias a nuestros patrocinadores por su apoyo. Sin ellos, esto no sería posible. Y, esperamos que todos lo paséis bien. Así que lo que voy a decir es, relájense, conecten con la gente, hagan contactos y disfruten de la cumbre. Muchas gracias por acompañarnos. Ahora vamos a ceder la palabra a Esteve, Marianne y Ellen para nuestra sesión, Ciencia en Acción. Vale, genial. Hola, Muchas gracias por invitarnos. Esta es la primera sesión, Ciencia en Acción, Innovaciones en el tratamiento de la fibrosis pulmonar. Ya sabéis, hemos hecho esta sesión o algo parecido en cada una de las últimas 3 cumbres. Y esta es la primera a la que asisto. Me siento muy emocionado, ya saben, en los últimos 2 años. Creo que ahora tenemos un nuevo fármaco que ha alcanzado sus, criterios de valoración primarios y ha sido aprobado por la FDA y se está utilizando en Estados Unidos. Y esperamos que pronto se utilice en el Reino Unido y en Europa. Tenemos los ensayos Theater 1 y Theater 2, que también han alcanzado los objetivos de la fase 3, aunque un poco más rezagados que nosotros, pero esperamos que superen el proceso. Y esperamos que también nos lo aprueben. Tenemos otro antagonista de BMS, el LPA, en fase 3. Cruzo los dedos por eso también. Así que realmente nos encontramos en una situación esperanzadora. Algo que no habíamos tenido en ocasiones anteriores. Esto abre, ya sabes, hay mucho trabajo en marcha para comprender la microbiología de la fibrosis. Comprender la genética. Hay tantas cosas en marcha que ahora esperamos con ilusión el día en que tengamos medicina personalizada, en que podamos ofrecer paquetes de tratamiento específicos para diferentes tipos de pacientes y, en última instancia, podamos detener esta enfermedad. Y al final les preguntaré a cada uno de ustedes cuánto tiempo va a llevar eso. De acuerdo. Bueno, pues hoy nos complace mucho contar con 2 colegas entre nosotros. Ellen Parfrey, del Royal Papworth Hospital de Cambridge. Médica especialista en neumología y también profesora afiliada a la Universidad de Cambridge, que lleva con nosotros en la UPath y con la IPF desde el principio. Y también en la UPath desde el principio. Y María Molina Molina, de Barcelona. También lleva con nosotros desde el principio en la UPF. Participó en la redacción original de la carta del paciente y en otras cosas notables de nuestra historia de las que oirán hablar un poco durante la cena de mañana por la noche. Así que María es, a ver si lo digo bien, la responsable de EPI en la Belvedge, Hospital Universitario de Belvidge. No está mal, vale, bien. Y también es responsable académica de la SEPI en la Universidad de Barcelona. Así que, según tengo entendido, principalmente María va a hablar primero, sobre todo, aunque no exclusivamente, de la FPI. Y luego Ellen hablará después, principalmente, aunque no exclusivamente, sobre la FAP. Y luego, en cada presentación,
Cada ponente hablará durante unos 20 minutos. Y eso nos dejará tiempo suficiente para la ronda de preguntas y respuestas. Vamos a empezar con las personas que están conectadas. Así que, a todos los que estáis en línea, sé que a menudo os sentís aislados en reuniones como esta. Vuestras preguntas serán las primeras, y después pasaremos al público. Es un gran placer presentar a María Molina e invitarla a hablar. Muchas gracias, Esteve. Tengo que decir que es un gran placer participar en este tipo de sesiones. Supongo que por eso trabajamos en ILD. Vosotros, los pacientes, y supongo que, disfrutamos mucho intercambiando, este tipo de perspectivas generales y también, intentando mantener nuestra motivación. Así que muchas gracias por la invitación. Y estos son mis conflictos de intereses. Y durante los próximos minutos, me encanta el título, La ciencia en acción. Pero pensé que no era buena idea explicarles qué hay detrás de todo en términos de patogénesis, investigación básica y demás. Solo algunos detalles sobre cómo hemos llegado hasta aquí. Ahora, a la era antifibrótica. Así que, ya saben que estamos tratando la FPI con fármacos antifibróticos. Tenemos dos en el mercado, pero estos dos fármacos antifibróticos son de los últimos 15 años. Y si nos remontamos a los últimos 22 años, porque fue en 2002 cuando se planteó la hipótesis de la patogénesis de la FPI, se aceptó la hipótesis patogénica, y desde entonces, hasta ahora. Hubo una mejora en los conocimientos que permitió mejorar el tratamiento. Así que, esto fue en 2002. Pero en 2022 hubo otro avance en las guías clínicas para nosotros. Las guías clínicas son buenas porque podemos acudir a la administración y decirles, esto es calidad, de nuestra asistencia sanitaria. Si no seguimos estas guías, no estamos prestando una atención sanitaria de calidad. Así que en estas directrices de 2022 ya se incluye el enfoque terapéutico integral de la FPI. Así que es un gran esfuerzo para, hacer posible este enfoque integral en cuanto al tratamiento para todos vosotros. Y luego en 2025. Como ha mencionado Esteve, ese es el comienzo del tratamiento antifibrótico. Esa combinación de tratamientos antifibróticos. ¿Por qué? Porque con un solo fármaco antifibrótico podemos ralentizar la progresión de la enfermedad, pero no podemos detenerla. Así que nuestro objetivo principal es detener la enfermedad. Nuestro siguiente objetivo es revertir la enfermedad. Pero el primero es detener la enfermedad. Bien, os dije que no iba a profundizar en toda esta compleja patogénesis. Esa es la causa de tu enfermedad. Pero, solo les diré que estos dos fármacos en monoterapia tienen en común que afectan o inhiben diferentes vías de la fibrosis pulmonar. Y probablemente por eso, mostraron un efecto beneficioso en las líneas A, B, C y D, porque no actúan solo de una manera, sino de diferentes maneras. Y la otra imagen que tengo que mostrarles para que la retengan en su mente es que tenemos esta monoterapia. Tenemos los dos nuevos fármacos que se combinarán con la monoterapia. Pero, además, tenemos muchos fármacos nuevos. En ensayos clínicos. Algunos de ellos ya se encuentran en ensayos clínicos de fase 3, lo que significa que probablemente algunos de ellos se quedarán con nosotros como nuevas opciones para la monoterapia y también para combinarlos. Probablemente, en el futuro, habrá disponibles 2 o 3 fármacos antifibróticos para detener la enfermedad. Recuerden, el objetivo es detener la enfermedad. Así que, solo algunas observaciones importantes sobre el ensayo clínico. Que, se llevó a cabo para, que es uno de los medicamentos de estos dos que llegarán, en los próximos meses o el próximo año.
En este ensayo clínico participaron más de 1000 pacientes con FPI, en 3 grupos diferentes. 2 dosis diferentes, 9 miligramos 2 veces al día y 18 miligramos 2 veces al día, dosis oral frente a placebo. Y tengo que decir que, lo que hace este fármaco es, aumentar el CMP, que se encuentra en la célula. Además, es antifibrótico. Pero lo importante es que esto complementa la acción que tienen la pirfenidona y el nintedanib. Así que, en este ensayo clínico, el efecto beneficioso de la monoterapia sin tratamiento de fondo o en combinación con nintedanib y pirfenidona fue positivo. Como pueden ver aquí, en el conjunto, pero aquí, sin tratamiento de fondo, se puede ver que ambas dosis son eficaces. Con un incidente además de nintedanib. Además, ambas dosis son eficaces. Y debo decir que, con pirfenidona, solo 18 miligramos 2 veces al día fue eficaz. Esto es muy importante de cara al futuro. Cuando estamos, aplicando la combinación en la práctica clínica real. Porque si se toma pirfenidona solo con 18 miligramos, obtendrá un buen efecto. ¿Por qué? Porque ambos fármacos pueden interactuar. Y esto fue positivo en los diferentes subgrupos de pacientes, lo cual es coherente con un efecto positivo. Y el segundo fármaco antifibrótico es inhalado, treprostinil. Como pueden ver aquí, este fármaco se utilizaba anteriormente en la hipertensión pulmonar. Pero luego, debido a este efecto en la hipertensión pulmonar asociada a la fibrosis pulmonar, que fue positivo. Fue el primer fármaco antihipertensivo que dio resultados positivos, mejorando la prueba de marcha de 6 minutos en pacientes con hipertensión pulmonar asociada a enfermedades pulmonares fibrosantes. Así que este ensayo clínico fue muy importante. No solo por este efecto positivo en el criterio de valoración primario, sino también por este criterio de valoración secundario, que era la CVF. No había un número suficiente de pacientes. Además, no se evaluó un número suficiente de meses para lograr ningún tipo de efecto significativo. Pero se puede observar esta tendencia hacia una ABC más estable en estos grupos. Así que esta fue una de las razones para llevar a cabo un ensayo clínico. Un ensayo clínico de fase 3 para la FPI. Y existe el estudio Titan 2, realizado en diferentes países, incluyendo Europa y América Latina. Y el Titan 1. En este caso, principalmente en Estados Unidos y Canadá, durante 52 semanas, es decir, un año, observamos valores superiores al 45% del valor previsto, lo cual es positivo porque significa que casi todos los pacientes con FPI podrían ser incluidos, con una titulación de este fármaco. Se trata de un fármaco inhalado que, se administra en 3 inhalaciones, cada 6 horas, y luego, se aumenta la dosis hasta 12 inhalaciones cada 6 horas. Intentamos controlar la noche y reducir el intervalo entre dosis para dormir 8 horas. Así que no te preocupes, no lo haremos. No vamos a reducir la calidad de su descanso nocturno. Pero, con estas, dosis, el resultado fue positivo. Así que el objetivo del ensayo clínico fue positivo al demostrar un efecto positivo, reduciendo la disminución de la CVF, como pueden ver aquí en azul, que es el grupo de tratamiento. Y aquí el grupo de placebo, y el placebo consistía en la atención estándar, sin terapia de fondo, nintedanib o pirfenidona. De nuevo, analizado por subgrupos. La consistencia fue de nuevo positiva en todos los subgrupos, en los que se mantuvo el efecto positivo. Y luego tenemos otros resultados interesantes en este caso. El empeoramiento clínico o el tiempo transcurrido hasta el empeoramiento clínico fue mejor en esos pacientes. Que, se tomaron, entreprostinil de forma significativa, como se puede ver aquí.
Y algo importante, es la primera vez que se observa algún efecto sobre la calidad de vida. Supongo que esto es muy importante porque esta diferencia se basó en el efecto sobre la disnea. Así que es la primera vez que un fármaco antifibrótico también muestra un efecto. Un efecto positivo que reduce la cantidad o la gravedad de la disnea. Y otra cosa importante para nosotros y para ustedes. Con un buen perfil de seguridad, lo que significa que, en el caso de Miller, la principal razón para la interrupción del tratamiento fue la diarrea, pero en términos porcentuales, muy baja en comparación con el nintedanib. Y en el caso del treprostinil inhalado, la principal razón para la interrupción del tratamiento fue la tos. Debo decir que el porcentaje aquí no supera el 20%. Cuando comparamos los acontecimientos adversos con el grupo de placebo. Así que, hasta ahora, tenemos estas opciones de monoterapia. Cuando se produce un empeoramiento, tenemos la opción de la combinación. Hasta ahora eso no era posible. Así que es una nueva esperanza. Y luego tenemos una tercera opción. Se trata de ensayos clínicos con nuevos fármacos antifibróticos, que podemos combinar. ¿Cómo evolucionarán los ensayos clínicos en cuanto al tratamiento estándar? Veremos, será algo complejo, pero, al menos en nuestro centro, tenemos 4 ensayos clínicos reclutando pacientes. Así que, cada año tenemos más y más opciones para nuestros, pacientes. Y, por último, la medicina de precisión, ya saben, algunos de ustedes provienen de, un entorno médico, con antecedentes familiares de fibrosis pulmonar. No es frecuente, es muy poco frecuente, pero está ocurriendo que, detrás de esto hay una posible causa genética, predisposición a la fibrosis pulmonar. Y uno de los principales factores genéticos evaluados son las anomalías en los telómeros. Y hay algunos ensayos clínicos centrados específicamente en pacientes con FPI que presentan estas anomalías genéticas, lo que significa que en estos casos se podría detener por completo la enfermedad. Ese es el objetivo principal. E incluso en el futuro, si se observa algún efecto con estos tratamientos en este subgrupo específico de pacientes, podría resultar útil incluso para los descendientes antes de que la enfermedad progrese o antes de que sufran limitaciones debido a la enfermedad. Pero, no todo es farmacológico. Y, tengo que decir que con este enfoque integral, los pacientes estaban muy bien en cuanto a, capacidad de ejercicio o habilidades para la vida diaria. Cosas. También el estado emocional. Para mí, es algo importante, algo muy importante. Tenemos 3 sesiones al año. La marcha nórdica o cualquier tipo de, actividad física fuera del hospital. Una de las principales mejoras en el cuestionario es la parte emocional. ¿Cuál es la relación entre el rendimiento físico y la parte emocional? No lo sé. Pero, lo que está claro es que estamos intentando mejorar el estado físico. Pero también estamos logrando una mejora, en la parte emocional, probablemente porque la gente habla. Hay otro ambiente. Y supongo que es un logro muy, muy bueno. Luego también tenemos los datos nutricionales. Tengo que decir que estamos avanzando cada vez más en materia de nutrición. Especialmente con los peores casos. El peor efecto de algunos fármacos, como la perfenidona con, ácidos grasos saturados. Así que estamos entendiendo mejor cómo se podría, mejorar sin recurrir a estos fármacos antifibróticos. Y el otro punto es el antirreflujo. Ahora sabemos que el problema de reflujo que muchos de ustedes padecen, no se trata con, inhibidores de la bomba de protones. Esto se debe a que los inhibidores de la bomba de protones hacen bien al reducir la acidez del reflujo gastroesofágico.
Pero si queremos actuar sobre el reflujo gastroesofágico, entonces tenemos que abordar los diferentes aspectos físicos y nutricionales para reducir este reflujo. Poco a poco, estos hábitos se están aplicando cada vez más en todas partes. Y no es caro. Por último, algunas comorbilidades, como la hipertensión pulmonar. Tenemos el treprostinil, pero también hay otros fármacos que intentan reducir esta hipertensión pulmonar o que actúan sobre ella. Esa es una comorbilidad muy importante que aumenta la mortalidad en la FPI. Y, por último, la tos. ¿Qué hay de la tos? Desde hace muchos años, más de 10 años. Recuerdo haberlo oído en Bruselas en 2012. Aún antes, la Federación, pero trabajando juntos, desde la asociación, desde los diferentes países. Una de las principales quejas era cómo controlar la tos, porque resultaba muy molesta a la hora de realizar las actividades de la vida diaria. Así que, teníamos las cosas típicas, más morfina en dosis bajas, algunos tipos de caramelos que podían reducir la intensidad de la tos. Pero, ahora incluso tenemos medicamentos que intentan reducir la tos y la nalbufina tuvo un resultado muy bueno, se han obtenido buenos resultados en la fase I y B y ahora comenzarán la fase 3 en los próximos meses. Y en tan solo 6 semanas es capaz de reducir la gravedad de la tos con un efecto estadísticamente significativo. Así que supongo que, como ha dicho Esteve, es un momento de esperanza. Pero no porque digamos que es un momento de esperanza, es porque hay muchos avances detrás. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, de verdad, María. Ellen, bienvenida al escenario. Gracias. Genial. Bueno, gracias a todos por invitarme a participar en este seminario, porque es un momento muy emocionante en el campo de la fibrosis pulmonar. Y, voy a hablar un poco sobre los cambios que se han producido en la fibrosis pulmonar progresiva, así que estas son solo mis declaraciones de intereses. Hemos observado en muchos de nuestros grupos de pacientes que, aunque no se padezca fibrosis pulmonar idiopática, se puede presentar cicatrización en el pulmón. Esto empeora con el tiempo. Y teníamos muchas limitaciones a la hora de determinar cuál era el mejor tratamiento, ya que no contábamos realmente con una base empírica como la que se había demostrado para los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Por eso, como médicos, nos preocupaba no estar dando a estos pacientes el mejor tratamiento. Y sabemos, gracias a numerosos estudios, que la fibrosis pulmonar progresiva tiene un pronóstico muy similar al de la fibrosis pulmonar idiopática. Y eso es precisamente lo que muestra este gráfico. Así que esto analiza la supervivencia de los pacientes. La línea roja corresponde a los pacientes con FPI y la línea azul a los pacientes con fibrosis pulmonar progresiva. Eso no es FPI. Y se puede ver que son absolutamente similares. También sabemos que, en realidad, estos pacientes con fibrosis pulmonar progresiva padecen muchas enfermedades subyacentes. Muchas de ellas están relacionadas con problemas del sistema inmunitario, como la artritis reumatoide y el lupus, y la esclerosis sistémica, pero también ocurre con afecciones como la hipersensibilidad, la neumonitis y la sarcoidosis. Así que había un gran grupo de personas que no estaban recibiendo el mejor tratamiento. Así que, como ya ha dicho Marie, identifiqué que uno de los principales cambios que nos ha ayudado a garantizar que los pacientes reciban terapias eficaces y adecuadas fue la introducción de estas directrices en 2022 que, por primera vez en el título, como pueden ver aquí, incluían no solo la fibrosis pulmonar idiopática, sino también la fibrosis pulmonar progresiva. Y ha habido una especie de trasfondo para reconocer cómo funcionan estos tratamientos, que en realidad proviene de pequeños estudios en grupos de personas que tenían una enfermedad pulmonar fibrótica, que no era fibrosis pulmonar idiopática. Uno de ellos se analizó en una cohorte de pacientes con esclerosis sistémica, y tenían fibrosis. No era necesariamente progresiva, pero sin duda padecían una enfermedad pulmonar fibrótica, y el estudio sugirió que si se añadía nintedanib, además del tratamiento que estaban recibiendo para su esclerosis sistémica y su enfermedad pulmonar, como parte de ese tratamiento,
Así que, con la inmunosupresión, se observó un beneficio adicional. Y lo que pudimos observar es que la rapidez con la que se deterioraba la función pulmonar se redujo prácticamente a la mitad en un año al añadir la terapia antifibrótica. Y se puede ver cómo esto es muy similar a lo que se informó en los ensayos sobre la fibrosis pulmonar idiopática. Observamos efectos secundarios similares, especialmente diarrea y náuseas. Pero, en general, los tratamientos fueron bien tolerados y en combinación con la inmunosupresión. Así que, si funciona en pacientes con esclerosis sistémica, deberíamos estudiarlo en otros pacientes con fibrosis pulmonar progresiva. Y de ahí surgió el estudio INBUIL. Así que tomaron un grupo mucho más grande de pacientes con muchos tipos diferentes de fibrosis pulmonar progresiva, y definieron a estos pacientes como portadores de una enfermedad progresiva. Y lo definieron de varias maneras. Ya tenían que presentar cicatrices o fibrosis en la tomografía de los pulmones. Y luego podían encajar en uno de estos tres grupos. Podían presentar un empeoramiento de la función pulmonar superior al 10%, o una combinación de empeoramiento de la función pulmonar y de los síntomas, además de un aumento de la cicatrización en la tomografía, o una combinación de empeoramiento de los síntomas y de la cicatrización en la tomografía. Y se puede ver que la mayoría de los pacientes encajaban en estas dos definiciones de fibrosis progresiva. A todos se les administró nintedanib oral durante un año. Y lo que mostró el estudio es que aquellos pacientes que tomaban nintedanib tuvieron un resultado mucho mejor en cuanto a ralentizar la velocidad a la que la enfermedad empeoraba, en comparación con los del grupo del placebo. Y, como han visto, esto se parece mucho a lo que observamos en los ensayos sobre la fibrosis pulmonar idiopática. Y no solo ayudó a ralentizar la progresión, sino que, al analizar otros riesgos que pueden surgir en personas con enfermedad pulmonar fibrótica, observamos que estos tratamientos contribuyeron a reducir el número de ingresos hospitalarios o a disminuir el riesgo de que los pacientes tuvieran que ser hospitalizados debido al empeoramiento de su enfermedad pulmonar, como puede ocurrir con una exacerbación aguda. Y estos tratamientos fueron aprobados entonces no solo por la FDA, sino también por las agencias reguladoras de medicamentos de Europa y el Reino Unido, y se convirtieron en el tratamiento estándar para los pacientes con fibrosis pulmonar progresiva. Se han realizado estudios similares con perfenidona. De nuevo, se trata de un estudio muy pequeño sobre la esclerosis sistémica denominado Estudio Lotus. Y lo que hicieron en este caso fue administrar el tratamiento durante un periodo de tiempo breve, solo 16 semanas. Y querían saber si era seguro administrarlo en combinación a personas que ya estaban en tratamiento inmunosupresor para su esclerosis sistémica. Así que en realidad no buscaban cambios en la función pulmonar, pero sí si era seguro y si los pacientes podían tolerarlo, y observaron que se cumplían esos dos criterios. En estudios más amplios se analizó la perfenidona en un grupo de pacientes con enfermedad pulmonar asociada a la artritis reumatoide. Una vez más, no se trataba de pacientes que necesariamente tuvieran fibrosis progresiva, sino que presentaban un componente fibrótico en su enfermedad pulmonar intersticial. Y este estudio, por desgracia, coincidió con la llegada de la COVID, y la pandemia interfirió en muchos de los ensayos clínicos en los que participábamos. Así que, aunque no alcanzó el criterio de valoración principal del estudio, demostró que tomar perfenidona ralentizaba la tasa de disminución de la CVF de una manera similar a la observada en los estudios sobre la FPI. Y eso es lo que muestra esta figura, que en los pacientes en tratamiento, su CVF se redujo en 66 mililitros, en comparación con los que no estaban en tratamiento, en los que la reducción fue de 146 mililitros. Así que, en el Reino Unido, lamentablemente este tratamiento no fue aprobado para su uso en la fibrosis pulmonar progresiva, pero el uso de este fármaco varía según los distintos países del mundo. Y la razón por la que lo menciono es porque ahora, el tratamiento de la EPI relacionada con enfermedades autoinmunes ha sido recientemente desarrollado por las directrices europeas de las asociaciones de reumatología de todo el mundo. De hecho, recomiendan la pirfenidona para el tratamiento de la EPI relacionada con la artritis reumatoide. Otro estudio analizó la fenidona en otras causas de fibrosis pulmonar progresiva, y este fue el estudio RELIEF. Y, de nuevo, por desgracia, este se vio obstaculizado por la pandemia, lo que provocó un reclutamiento muy lento en el estudio. Así que, de nuevo, el estudio no alcanzó su criterio de valoración principal, pero mostró que había una tendencia a que el tratamiento
El tratamiento de los pacientes con pirfenidona ayudó a ralentizar la velocidad de progresión de la fibrosis pulmonar en estos pacientes. ¿Y qué hay de nuestro nuevo fármaco que estamos esperando? El de Europa y el del Reino Unido. Que las autoridades reguladoras nos lo aprueben. Bueno, esto forma parte de los estudios sobre fibrosis y, al igual que en los estudios sobre FPI, se administró a pacientes con fibrosis pulmonar progresiva. Ahora bien, estos pacientes recibían principalmente nintedanib como tratamiento de fondo y no perfenidona. En este estudio, y, como podemos ver aquí, el hecho de recibir el tratamiento, ya fuera la dosis de 18 miligramos 2 veces al día o la de 9 miligramos 2 veces al día, ralentizó el ritmo de deterioro de la función pulmonar en comparación con aquellos que no recibían tratamiento. Y, como se puede ver aquí, esta ralentización de la progresión es muy similar a la que hemos observado en los estudios sobre la fibrosis pulmonar idiopática. Del mismo modo, seguir el tratamiento ayuda a reducir el riesgo de sufrir nuevos episodios, como hospitalizaciones y exacerbaciones de la fibrosis pulmonar. Así que nosotros dos en el Reino Unido estamos tramitando la aprobación de NIS para que pronto podamos utilizar esto en combinación con nuestros actuales antifibróticos para pacientes con fibrosis pulmonar progresiva. ¿Qué nos depara el futuro? Bueno, estos son algunos de los ensayos clínicos de los que ya han oído hablar un poco en relación con la FPI, porque ahora se están dando cuenta de que hay muchas similitudes entre la fibrosis pulmonar progresiva y la FPI. Por lo tanto, deberíamos probar estas terapias en todas estas afecciones. Así pues, está el estudio MIST, que analiza la pirfenidona nebulizada en pacientes que ya están recibiendo tratamientos como el nintedanib para su fibrosis pulmonar progresiva. Recientemente, la empresa ha publicado algunos datos que muestran que, en los estudios previos, este tratamiento es eficaz para ralentizar el descenso de la CVF. Por lo tanto, esperamos que el resultado sea el mismo en los pacientes con fibrosis pulmonar progresiva. Están los estudios de BMS, a los que ya se ha hecho alusión. Y en sus estudios de fase 2 sobre la fibrosis pulmonar progresiva, podemos observar que seguir el tratamiento ayuda a ralentizar el deterioro. Y esto es ahora estamos participando en un estudio de fase 3 mucho más amplio. Y muchos centros de todo el mundo están investigando si esta también va a ser otra terapia eficaz para la fibrosis pulmonar progresiva. Y luego está el otro del que ya hemos oído hablar mucho, los estudios Titán. Se trata del estudio de fase 3 que se está llevando a cabo para evaluar el treprostinil inhalado en la fibrosis pulmonar progresiva. Esto es realmente emocionante porque parece que las terapias combinadas podrían tener potencial no solo para la FPI, sino también para otras formas de fibrosis pulmonar progresiva. Y solo quería reflexionar sobre por qué han salido a la luz todos estos avances, ya que nos ha llevado 10 años conseguir una nueva terapia para la fibrosis pulmonar. Y creo que uno de los aspectos clave que ha ocurrido es que hemos cambiado algunos de los enfoques que utilizábamos para estudiar y comprender los mecanismos de la fibrosis pulmonar. Y acabo de mostrar aquí algunos ejemplos de estas técnicas. Así que una de las cosas que ahora podemos hacer es cultivar células epiteliales. Estas son las células que recubren las vías respiratorias y los sacos aéreos, los alvéolos de los pulmones. Podemos cultivarlas a partir de muestras de pacientes y, de hecho, cultivarlas en pequeñas placas de Petri y crear lo que se denomina un organoide. Es algo parecido a intentar imitar el funcionamiento de los pequeños sacos de aire o alvéolos. Y podemos utilizarlos para añadirles otras células o para probar compuestos. Nuevas terapias para ver si van a ser eficaces en el tratamiento de la enfermedad. De manera similar, ahora se están tomando secciones del pulmón fibrótico, como he mostrado aquí. Aquí es donde se produce la fibrosis en los pulmones. Y las utilizan en modelos en los que se toman láminas muy finas del pulmón y se colocan en una interfaz aire líquido para imitar el aspecto que tendría el pulmón. Porque respiramos aire y nuestros pulmones tienen un poco de líquido de revestimiento que se encuentra en nuestros alvéolos para ayudar a que las células funcionen correctamente. Así que se puede imitar eso en una pequeña cámara. Y luego se pueden dañar o exponer a virus o sustancias químicas tóxicas que puedan causar fibrosis. Y también para probar los efectos de algunas terapias. Así que esto nos ha ayudado a pensar en la fibrosis pulmonar de una manera diferente. Además,
Hay muchas tecnologías nuevas que nos permiten secuenciar el ADN y el ARN de muchas de estas células, para saber mucho más sobre su función y cómo se comportan. Así que se han producido grandes avances en nuestra forma de entender los mecanismos de la fibrosis pulmonar. Así que hemos elaborado este pequeño esquema para intentar mostrarles que se trata de un equilibrio entre todas las exposiciones a las que estamos sometidos a lo largo de nuestra vida a través de algunos factores de riesgo que podamos tener. Algunos de ellos son genéticos, pero, con diferencia, uno de los mayores factores de riesgo es que todos envejecemos. Y eso es algo que no podemos evitar. Y es la forma en que estos factores interactúan lo que afecta no solo a las células que recubren los alvéolos, sino también a los vasos sanguíneos. Por aquí. Y luego afectan a las células del sistema inmunitario que se desplazan a estos lugares de lesión. Y, como ya hemos insinuado, dado que aquí hay muchos mecanismos diferentes, existe una gran necesidad de terapias que se dirijan a muchas de estas vías. Así que nunca vamos a tener un único tratamiento para la fibrosis pulmonar. Vamos a necesitar combinaciones para actuar sobre diferentes aspectos. Y en los últimos minutos quiero daros una idea de algunas de las cosas que pueden venir en el futuro, porque creo que es realmente emocionante para nosotros desarrollar un fármaco. Las empresas farmacéuticas invierten miles de millones de libras, euros y dólares en ello. Y también se necesita un periodo de tiempo muy largo, quizá de 10 o 15 años. Tenemos muchos avances nuevos, especialmente en inteligencia artificial, que se están infiltrando en todas nuestras vidas y en nuestra forma de trabajar. Y esto está desempeñando un papel importante en la medicina, no solo en el análisis de radiografías y tomografías computarizadas, que ya se están incorporando, sino también en los ensayos clínicos, como forma de evaluar si los tratamientos están funcionando, al observar los cambios en las imágenes. Pero la gente la está utilizando de formas muy innovadoras. Y una de ellas es, de hecho, el uso de la inteligencia artificial para intentar identificar nuevas terapias. Ahora bien, esto es solo un ejemplo. En el ámbito de la fibrosis pulmonar, lo que hizo esta empresa o este grupo de investigadores fue examinar todos los datos disponibles en el dominio público que se han publicado sobre los mecanismos de la fibrosis pulmonar. Analizaron todas las células individuales de los pulmones, reunieron todos esos datos y los analizaron utilizando inteligencia artificial para intentar encontrar dianas terapéuticas para el tratamiento de la fibrosis pulmonar. Encontraron varios objetivos y comprobaron si podían observarlos en modelos animales de fibrosis pulmonar, y confirmaron que también estaban presentes allí. Así pues, una diana concreta que identificaron fue una quinasa, y la han llamado TNIC. Se trata de una quinasa que regula la renovación celular, pero que también regula muchos procesos inflamatorios en los pulmones. Así que la identificaron utilizando inteligencia artificial. A continuación, utilizaron la inteligencia artificial para diseñar o encontrar un inhibidor para esta quinasa, y así identificaron este fármaco. Y este fármaco se llama rentesertib. Lo siento, ninguno de ellos tiene nombres fáciles de pronunciar. ¿O sí? Y, bueno, lo que descubrieron, y esto es en un modelo animal de fibrosis pulmonar, es que, si utilizan este compuesto en un modelo animal de fibrosis pulmonar, revierte la fibrosis o la reduce. Así que lo llevaron a ensayos clínicos. Lo utilizaron en voluntarios sanos y en un pequeño grupo de pacientes. Y parecía ser seguro. Así que estos son los datos de la fase 2 en un grupo de unos 120 pacientes con fibrosis pulmonar. Y lo compararon con un placebo, que es este grupo de aquí. Y luego 3 dosis diferentes del tratamiento. Y aquí se observa la evolución de la CVF con esta terapia. Así que, en los que recibieron el placebo y la dosis baja, se puede ver que no hay una diferencia real en el descenso de la CVF. Pero en los pacientes que recibieron la dosis más alta, la CVF no disminuyó. De hecho, empezamos a observar un aumento de la CVF. Ahora bien, es difícil saber exactamente qué significa esto. Pero es bastante emocionante porque todo este desarrollo se produjo a lo largo de 30 meses. Así que han reducido el tiempo que se tarda en llevar los fármacos a esta fase de los ensayos, lo cual también es mucho más viable desde el punto de vista económico. Así que creo que es un campo apasionante, y sospecho que veremos muchos más avances en este sentido con el tiempo. El otro ámbito que también me parece muy interesante es, cómo utilizamos y comprendemos la respuesta del sistema inmunitario en la fibrosis pulmonar. Sabemos que nuestro sistema inmunitario está ahí para ayudarnos a combatir las infecciones, pero, ya sabes, también nos ayuda a combatir cosas como el cáncer. Y en los tratamientos contra el cáncer, eso se ha aprovechado para utilizar las inmunoterapias como forma de tratar el cáncer.
Así que un grupo de investigadores quiso ver si podían usar esto para intentar tratar la fibrosis pulmonar. Lo que hicieron fue emprender un proyecto a gran escala para intentar encontrar péptidos o pequeñas proteínas que se expresan en las células, que se muestran a tu sistema inmunitario. Nuestro sistema inmunitario está formado por glóbulos blancos, en concreto por las células T, que son muy importantes para dar respuesta cuando tenemos una infección o incluso cáncer, y son, en cierto modo, los principales reguladores de ese proceso. Así que utilizaron una técnica llamada inmunopeptidoma para intentar identificar los péptidos o proteínas de la fibrosis que se expresaban ante estas células T. Identificaron muchos objetivos y, tras aplicar diversos procesos de selección, identificaron 3 de ellos que luego utilizaron para fabricar una vacuna. Así que incorporaron estos péptidos a una vacuna y la administraron en un modelo animal de fibrosis pulmonar. A continuación, vacunaron a estos animales y los expusieron a los factores que causan la fibrosis pulmonar. Y descubrieron que estos animales no desarrollaron el mismo nivel de fibrosis pulmonar. Y lo que sugieren sus resultados es que, mediante este enfoque de vacuna, se puede aprovechar el sistema inmunitario para combatir las células implicadas en el desarrollo de la fibrosis. Así que tus propias células inmunitarias, tus propios linfocitos T, se dirigen a ellas y las eliminan. O las matan, si se quiere. Estos fibroblastos tan activos que están implicados en la fibrosis pulmonar. Hasta ahora esto solo se ha hecho en modelos animales. Pero creo que es un concepto realmente interesante porque es lo que la biología del cáncer ha estado desarrollando durante muchos años. Y creo que es un campo sobre el que, sin duda, vamos a aprender mucho más en el contexto de enfermedades crónicas como la fibrosis pulmonar. Así que voy a terminar diciendo que, entre nuestras dos charlas, les hemos mostrado que en los últimos 20 años, pero especialmente en los últimos 15, se han producido avances importantes en el tratamiento de la fibrosis pulmonar que han mejorado la supervivencia de los pacientes. Vivir con esta enfermedad. Pero queremos más, ya saben, queremos detener la fibrosis. Y, de hecho, lo que realmente queremos es revertir la fibrosis. Y creo que algunas de las nuevas tecnologías de las que disponemos nos están ayudando a darnos cuenta de que esto, probablemente será más factible de lo que pensábamos. Y, mientras tanto, disponemos de mejores tratamientos para la fibrosis pulmonar, pero también de tratamientos que están ayudando a controlar los síntomas que antes nos resultaban muy difíciles de manejar. Así que muchas gracias por escucharme, y voy a terminar aquí, y espero que podamos tener un debate muy interesante, sobre algunos de estos conceptos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias de verdad, Ellen y María, por lo dicho anteriormente. Bueno, hemos tenido un recorrido exhaustivo por el panorama actual. No sabía nada de la última parte. Es algo completamente nuevo para mí, lo cual es estupendo. Quiero decir, creo que ha escrito un artículo sobre la vacunación para el PH. Sí, así que es un tema muy... Oh, lo siento, sí, sí. Así que el último estudio del que acabo de hablar, sobre cómo podemos aprovechar nuestro sistema inmunitario con vacunas para combatir la fibrosis, es un estudio muy reciente. Creo que hay un editorial que Heathly ha escrito sobre esto como un posible nuevo enfoque para el tratamiento de la fibrosis pulmonar. Así que quién sabe de qué podrá beneficiarse la próxima generación. Es genial. ¿Hay alguna pregunta en línea? Natasha, estás haciendo señas. No, todavía no hay preguntas en línea. ¿Alguien del público quiere hacer alguna pregunta? Tenemos los micrófonos preparados. Creo. Ninguna pregunta es demasiado tonta. Sé lo que se siente, Jean-Michel, ahí delante, y luego, Ellen, la de al lado. Gracias. Muchas gracias por la presentación de todos los ensayos clínicos. Nos está dando mucha esperanza. Así que eso está claro. Pero seguimos muriendo en exceso a causa de la fibrosis pulmonar. No ha hablado del tratamiento precoz. ¿Y tienen datos al respecto? Porque estamos observando que, en general, cuando las personas reciben tratamiento tarde, así es. ¿Podrías alejarlo un poco más? Quizás. Sí, así está mejor. Sí, eso creo. Sí,
¿Tienes datos al respecto? ¿Sobre la eficacia del tratamiento temprano o no con todos estos fármacos? De hecho, sí. Esta es una pregunta increíble porque supongo que, hasta ahora, todavía no hay evidencia sobre el tratamiento temprano. Pero sí hay evidencia sobre el retraso en el diagnóstico y el tratamiento que se asocia con una menor supervivencia. Así que, a pesar de que no hay pruebas, está claro que, en el último año, se está haciendo un gran esfuerzo para identificar antes y tratar antes, pero ahora hay un ensayo clínico que identificará las formas familiares sin síntomas. Sí, empezar con un ensayo aleatorio, durante 2 años es mejor que esperar y ver qué pasa. Así que supongo que esto nos proporcionará mucha información sobre qué hacer en los casos en los que podamos identificar pronto, en términos clínicos, una epifibrosante sin deterioro funcional, especialmente la FPI en el contexto de las formas familiares. Por ejemplo, y supongo que poco a poco en nuestra práctica clínica, estamos tratando antes. ¿Por qué? Porque sabemos que, con el tratamiento antifibrótico, junto con el enfoque integral de, sobre el y actuando sobre el reflujo o muchas otras cosas que el paciente pueda sufrir y que puedan empeorar, agravando la enfermedad. Así que si tratamos esos aspectos que pueden influir en la progresión de la enfermedad, probablemente obtendremos mejores resultados. Así que, hace 15 años era imposible, o hace 10 años era imposible, porque no teníamos opciones para el diagnóstico precoz. Pero actualmente contamos con muchos programas para la detección precoz. Y eso significa que entonces tenemos una ventana de tratamiento. Cuando el paciente no mejoraba, ni una disminución de la calidad de vida. Así que probablemente allí podremos detener la enfermedad y no sin impacto clínico. Y por eso, supongo que tenemos que optar por este tratamiento precoz. Así que cuanto antes se trate, más pulmón se puede proteger. Exactamente. Sí. Tenemos que trabajar en la creación de la evidencia científica, porque hasta ahora no hay evidencia científica que respalde esto. Pero en nuestra práctica clínica, supongo que estamos observando esta tendencia y podremos demostrarlo en los próximos años, probablemente. ¿Puedo hacer otra pregunta? Una cuestión que se planteó, sin duda con el nintedanib, fue si prolonga la vida o no. Y creo que ahora también se plantea esa pregunta. ¿Cuál cree que es la evidencia al respecto? Sí, creo que ninguno de los ensayos clínicos tiene, la prolongación de la vida como resultado. Porque llevaría demasiado tiempo poder obtener esos resultados. Además, se necesitaría reclutar a un número muy elevado de pacientes. Así que simplemente resulta inviable llevarlo a cabo. Así que gran parte de los datos actuales sobre los efectos de estos fármacos en la supervivencia provienen del estudio de personas que los han tomado durante un largo periodo de tiempo a través de registros en todo el país y de todo el mundo. Y, ya sabes, vemos que, de hecho, seguir el tratamiento sí prolonga la vida, pero no, aunque hay una enorme variación en la respuesta de cada persona al tratamiento. Y la dificultad radica en que, por el momento, no disponemos de nada que podamos utilizar en la consulta para decir, este va a ser el mejor tratamiento para usted, y tampoco sabemos cómo es probable que evolucione su enfermedad con el tiempo. Así que necesitamos, ya sabes, los biomarcadores, por así decirlo, que utilizamos para eso son, en realidad, el cambio en la función pulmonar o el cambio en tu tomografía computarizada. Pero eso es demasiado tarde, porque para cuando eso ocurre, ya has perdido un 10% de tu función pulmonar o se ha producido un 10% más de fibrosis en la tomografía. Así que necesitamos algo que sea más sensible. Eso forma parte del papel que desempeña la IA. La gente la utiliza para detectar cambios más sutiles en las tomografías computarizadas, de modo que podamos aprovecharlos. Y luego hay una enorme cantidad de trabajo dedicado a buscar posibles biomarcadores que podamos obtener, mediante un análisis de sangre para utilizarlos en la clínica.
porque, a medida que los médicos disponemos de más y más tratamientos, no sabremos cómo combinarlos para cada paciente. Y lo que no queremos es provocarles muchos efectos secundarios mientras intentamos averiguar cuál es la mejor combinación de tratamientos para ellos. Así que realmente necesitamos buenos biomarcadores que demuestren que los tratamientos están siendo eficaces. Y creo que eso nos lleva, ya sabes, a lo que hemos hablado sobre el estudio de familias en el Reino Unido. Ahora estamos llevando a cabo un gran programa de cribado del cáncer de pulmón y estamos detectando pacientes que presentan cambios muy tempranos de algún tipo de enfermedad pulmonar intersticial en sus exploraciones. Así que entre el 5 y el 10% de las personas a las que se les realiza el cribado de cáncer de pulmón presentan estas anomalías en sus escáneres. Y no sabemos qué hacer con ellas porque no sabemos si van a progresar o no. No tenemos capacidad en las clínicas para atender a todas estas personas. Y no sabemos durante cuánto tiempo tenemos que hacerles un seguimiento. Así que realmente necesitamos algunos biomarcadores que nos den esa información. Tienes estos cambios. No va a suponer gran cosa. Vete y disfruta de una vida maravillosa. No necesitas ninguno de esos horribles tratamientos que simplemente no es necesario. Mientras que, en realidad, tenemos que tratarte ahora para evitar que esto empeore. Así que esa es la área en la que realmente tenemos que trabajar. Gracias. Gracias. Gran pregunta. Gracias. Por favor, Eleni. Quiero preguntar. No creo que quiera levantarme porque, es más alto que yo. Así que, ahora soy más alta. Tengo el mismo problema. Sí. Quiero hacer una pregunta sencilla. Digamos que tuve pacientes con COVID en Grecia. Y, con todos los pacientes con los que estoy hablando ahora tenemos dos médicos, necesitaban un evento periférico. Y quiero preguntar, quiero saber cómo deciden nuestros médicos qué, medicamento tomaremos y por qué tomaremos este u otro. El otro, esta es mi primera pregunta. La siguiente, no paro, suele decir. Nos hemos dado cuenta. Sí. La segunda es, yo, oigo todas estas cosas horribles de ti. Y es muy, esperemos que toda esta situación. Los nuevos medicamentos, y todos los demás, no recuerdo el nombre. Pero tengo que preguntar si el paciente los tomará juntos, si podemos tomarlos junto con nuestro anterior, medicamento, nintedanib, o todo lo que tengamos que decidir, una de ellas. Y no sé qué pasará en el sistema sanitario si nos dan, si pueden darnos dos antifibróticos, medicamentos. Este es el segundo. Si podemos tomarlo junto con el otro, si tenemos que hacerlo. No lo entiendo. Sí, al principio, el 3-1. Oh, no. 3-1, un momento. Es muy impresionante. Lo de la vacuna y quiero preguntar. Me pregunto cómo vamos a pasar esta etapa si no sabemos cuál es la causa de la enfermedad. ¿Es esa la causa, PF? No lo sé. Es una pregunta para ti. Gracias. Entonces, ¿quién quiere abordar la elección de, qué medicamento debe tomar un paciente? ¿Cuándo tomarlos juntos y esas cosas? Sí. Bueno, sospecho que esto es probablemente similar a cómo lo hacen los médicos en muchos países diferentes. Pero nosotros, hablamos con el paciente sobre, el estilo de vida, sus otros problemas de salud para intentar averiguar qué medicamento sería el más adecuado para él, ya que ambos son igualmente eficaces a la hora de ralentizar la velocidad de progresión. Así que no es que un medicamento la ralentice más que el otro, simplemente funcionan de manera diferente.
Por eso tienen efectos secundarios ligeramente diferentes. Así que decidimos cuál creemos que sería el más adecuado para que lo tome cada persona, dependiendo de su estado de salud. Bueno, con el Nintedanib, tenemos que tener cuidado con, ya sabes, las personas que padecen enfermedades cardíacas muy graves aneurismas y cosas así, porque existe un riesgo potencial, puede ser perjudicial. Mientras que con la fenadona, no podemos usarla si los riñones de las personas no funcionan muy bien. Así que hay que tener en cuenta ese tipo de cosas a la hora de decidir qué tratamiento seguir. En Inglaterra, tenemos otro pequeño nivel de complejidad porque el NIS, que decide cómo podemos utilizar estas terapias, también nos impone condiciones sobre qué nivel de FEC podemos utilizar para el tratamiento con estos fármacos. Así que eso puede variar de un país a otro. Pero normalmente hablamos con los pacientes para determinar qué fármaco creemos que les va a ir mejor, dependiendo de su estilo de vida y de su estado de salud. Gracias. La novedad es que, cuando se toma la decisión sobre si se puede tomar neurodermatitis o si primero hay que demostrar que no funciona, o si se pueden combinar para obtener ese pequeño beneficio adicional. Quiero decir, esperamos esto porque, obviamente, no sabemos qué va a pasar. Pero lo que esperamos es poder utilizarlo como terapia complementaria. Para las personas cuya enfermedad está progresando a pesar de la terapia actual que están siguiendo. Así que eso es lo que esperamos, que haya algunas personas que no toleren ninguno de los dos fármacos. Y, por el momento, si no se tolera la perfenidona o el nintedanib, la única opción que podemos ofrecer es un ensayo clínico, siempre que se cumpla con los criterios de selección para ese ensayo. Porque, como sabéis, si alguno de vosotros ha participado en estudios, los criterios para entrar en el estudio suelen ser muy restrictivos y no se aplican a todas las personas. Así que esperamos que, si no tolera ninguno de los dos, pueda entonces utilizar nintedanib. Neronderma también como tratamiento en monoterapia. Eso es lo que esperamos. Y estoy segura de que probablemente eso es lo que Marie también espera. Pero en el Reino Unido e Inglaterra, simplemente no lo sabemos hasta que el NIS nos dé orientación. Probablemente dependa de cada país, pero estoy totalmente de acuerdo con Ellen en cuanto al empoderamiento de los pacientes a la hora de decidir, dependiendo de los posibles efectos de los fármacos en términos de monoterapia, a la hora de decidir entre pirfenidona y nintedanib. Tengo que decir que, ninguno de los dos fármacos tiene patente. Ahora bien, eso significa que el precio se ha reducido mucho. Sí, un 90% en algunos países. Así que, lo cual hace que sea más fácil combinar un segundo fármaco. Así que supongo que una vez que la agencia europea y cada país, llegue la autorización. La inclusión de la combinación será más rápida de lo que pensábamos hace un año, probablemente porque, en cuanto al precio, como he dicho, la reducción del 80 o 90% del precio ayudará mucho. Esto es lo primero. Y lo segundo es que también tenemos que entender los efectos adversos. Los posibles efectos adversos. Hasta un 20% de nuestros casos de FPI o FPP no toleran los fármacos que hay actualmente en el mercado. Quizás algunos de ellos los toleren al principio, pero no más adelante, después de años. Así que supongo que una cosa importante es que, una vez que no se tolera el nintedanib, tampoco se dispone de una tercera o cuarta opción como monoterapia. Así que lo importante es no tenerla. Lo importante es que todos los pacientes con epifibrótica o con FPP e FPI estén en tratamiento. Y luego ir intensificando el tratamiento, lo ideal sería hacerlo en función de los biomarcadores. Pero no disponemos de ningún biomarcador. Así que supongo que, como médicos, tenemos que entender la patogénesis y lo que estamos inhibiendo. Y también tenemos que entender qué está haciendo el paciente. Por lo general, por ejemplo, en España, muchos pacientes, desde ahora hasta octubre, van a la playa. Así que con la pirfenidona, por ejemplo, tenemos fotosensibilidad. Es el único fármaco que puede producir fotosensibilidad. Así que, si el paciente vive cerca del mar y con este efecto, se puede optar primero por el nintedanib.
Si el paciente tiene algo de diarrea, entonces se puede probar con 1000 o treprostinil inhalado, por ejemplo. El tipo de combinación será muy interesante porque hay que recordar que el treprostinil inhalado también tiene un efecto sobre la hipertensión pulmonar. Así pues, en una minoría de casos, la hipertensión pulmonar puede aparecer desde el inicio del diagnóstico de fibrosis pulmonar, así que tal vez este podría ser un perfil de paciente interesante para iniciar este fármaco. Pero ya veremos, porque tenemos que realizar registros y generar más evidencia para poder daros una buena respuesta. Gracias. Estoy en lo cierto al pensar que, según lo que tenemos, esperamos que la reducción de la progresión de la fibrosis sea, a juzgar por los resultados, al menos tan buena como la del nintedanib, pero con la ventaja de que no nos provocará tantos efectos secundarios. Así que, por el momento, muchas personas dejan de tomar nintedanib y quizás solo lo toman durante 2 años de los 5 que viven con fibrosis pulmonar, porque no pueden tomarlo. La gran ventaja es que es posible que puedas tomarlo durante 5 años. Y eso te proporcionará beneficios durante 5 años en lugar de solo 2. ¿Es así? Sí, sí. Y creo que va a ser muy importante hacer un seguimiento de las personas que siguen estos tratamientos para obtener evidencia y datos del mundo real que nos permitan saber cómo se toleran y qué efecto van a tener en la supervivencia a largo plazo. Sí, todos los que hemos tomado Intended sabemos lo mucho que nos gusta. Gurgly. Oh, lo siento. Por aquí, el primer Ion. Sí, sí, una pregunta breve. Había algo. Gracias a los dos por unas presentaciones maravillosas. Y estoy muy emocionado. Una pregunta, María, sobre algo que dijiste en tu presentación acerca de la inteligencia artificial. ¿Qué impacto crees que tendrá en los plazos tanto del desarrollo de fármacos como, no solo de este, sino también del proceso de aprobación? ¿De los nuevos medicamentos? Supongo que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Pero tenemos que entender mejor cómo usarla. Esto es lo que Ellen mostró. Los avances en el tiempo que transcurre entre la identificación del fármaco y la llegada a los ensayos clínicos de fase 1 y 2. Supongo que es un logro importante. Pero es importante comprender que las personas que están detrás de la inteligencia artificial son muy importantes. Las personas que utilizan esta inteligencia artificial son la clave para identificar las respuestas adecuadas. Porque el resultado, en parte, puede ser importante debido a la pregunta que le haces a la inteligencia artificial y también a los datos que le proporcionas. Pero es cierto que, en lo que respecta al diagnóstico mediante inteligencia artificial, a las tomografías computarizadas y a la lectura automática de las mismas, y, en segundo lugar, para los tratamientos, esto supondrá una mejora más rápida de la situación o del cuadro de la fibrosis pulmonar. No tengo ninguna duda. Genial, gracias. ¿Y el año que viene? Sí, en realidad, la línea de desarrollo es sin duda prometedora. Me preguntaba cómo prevé el algoritmo de tratamiento o la estrategia en un futuro próximo. ¿Cree que la terapia combinada inicial con reducción gradual de la dosis podría ser el tratamiento de referencia? ¿Como ocurre con la hipertensión pulmonar, por ejemplo? Sí. Supongo que en el futuro, en la FPI probablemente empezaremos primero con una combinación. Probablemente porque, en el ensayo clínico para la FPI, no había ningún criterio de que no progresara. Así que se podría tener un paciente con FPI y nintedanib estable incluir al paciente en el ensayo clínico. Así que probablemente se empezará primero con la FPI. Y, probablemente debido al coste económico, probablemente, empezaremos por una monoterapia. La segunda y la tercera línea probablemente en el futuro, pero necesitamos tener un mejor conocimiento sobre, la seguridad. Y también cuál es la mejor opción, ya que no hay comparación entre las diferentes opciones potenciales y los diferentes perfiles de pacientes.
Así que tengo que recordar que esta cartera de productos. Probablemente nos hemos olvidado de decir que esta cartera de productos es increíble. Proviene del enorme esfuerzo que todos ustedes, como representantes de los pacientes, realizaron hace muchos años en la Comisión Europea para los Medicamentos Huérfanos. Se debe al esfuerzo de los pacientes y los representantes de pacientes en la Comisión Europea para impulsar la inversión en enfermedades raras, y se debe a los beneficios que la Comisión Europea estableció para los medicamentos huérfanos destinados a las enfermedades raras gracias a vosotros. Así que supongo que es algo que se nos olvidó mencionar, pero, más o menos desde 2012. Recuerdo este enorme esfuerzo. Y en 2016, se puso en marcha el programa Aaron, así como todas las ventajas para los medicamentos huérfanos. Así que supongo que tener esta esperanza también forma parte de tu trabajo. Sí, sí, el poder de los pacientes. Sí, sí, al fondo de la sala y luego Estefano. El micrófono. Primero, tengo reuniones online con los pacientes de FPI, ¿y qué? Lo que puedo oír aquí es que, son afecciones muy similares, la PPF y la FPI. ¿Puedo incluir el PDF a los pacientes en mis reuniones? De lo que estamos hablando es de, afecciones, emociones, familiares. Los familiares también son, parte de las reuniones. Entonces, ¿puedo, incluir el PDF en estas conversaciones? Soy un paciente. No soy médico. Así que creo que sí, que la respuesta es sí, es una respuesta fácil a esa pregunta. Porque muchos de los retos a los que se enfrentan las personas con FPI y sus cuidadores son exactamente los mismos a los que se enfrentan también las personas que viven con fibrosis pulmonar progresiva. Así que creo que el aprendizaje compartido entre estos grupos de pacientes es realmente importante y les beneficia. Sin duda, sí, creo que eso es totalmente cierto. Hemos hecho un esfuerzo consciente en la UE, en la PAF y también en Acción por la Fibrosis Pulmonar, mi organización de origen en el Reino Unido, hace unos 7 u 8 años, para asegurarnos de que no solo habláramos de la FPI. Recuerdo que Ellen dijo una vez en una reunión, está en el nombre, estúpido, ya sabes. Action for Pulmonary Fibrosis. No se trata solo de la FPI. Y la razón es que todos lo vivimos de la misma manera. Ya sabes, puede que tengas, artritis reumatoide, EPI, tendrás problemas. Yo no la tengo como paciente de FPI, pero compartimos la misma trayectoria de dificultad respiratoria y probablemente, en cierta medida, también la tos, la misma fatiga, así que lo experimentamos de forma muy similar. Por eso es realmente importante que nos veamos a nosotros mismos como una comunidad, creo. Sí, Estefano, lo siento. ¿Podemos tener un micrófono aquí? Oh, lo siento. Vale, Tom. Sí, Esteve. Siguiente. Vale. Sí, gracias, Esteve. 2 preguntas muy rápidas. Soy Tom Macmillan. Fibrosis pulmonar. Y yo, escucho con mucho interés y muchas gracias por todo el arduo trabajo que se ha realizado en el ámbito de la investigación. Y creo que todos los presentes estarán de acuerdo. Es muy alentador escuchar lo que está pasando. Algo que no has dicho. Me gustaría preguntarle, y es, ¿cuándo podremos empezar a ver? ¿Cree que podremos empezar a ver neuro? ¿Se recetará a los pacientes en el Reino Unido? Esa es la primera parte de mi pregunta. Y la segunda parte es, ¿cuándo cree que veremos finalmente una cura o una ralentización de esta enfermedad para los pacientes? De acuerdo, pues en cuanto al Reino Unido, tengo entendido que la NIS lo está revisando. Más o menos en septiembre, hacia el otoño. Así que esperamos que a finales de este año tengamos alguna respuesta de NIS. Se ha dedicado mucho trabajo a la presentación. Ya sabes, la solicitud al NIS para intentar que esto salga adelante, pero, como sabes, con intentos anteriores, a veces no sale bien a la primera y puede que lleve un poco de tiempo. Me temo que no se sabe, pero sin duda lo están revisando. Se está revisando en septiembre. Sí. ¿Cuál era la otra pregunta? Había una segunda pregunta. ¿Tom? ¿La hicimos? Había una segunda pregunta justo aquí. No, podemos tener.
No, lo siento. ¿Podemos pasar de esta a la siguiente, la de Estefano? Lo siento. Oh, lo siento. Sam, volveremos contigo y luego con. Creo que la segunda pregunta era ¿cuánto tiempo va a llevar esto? Eh. Creo que solía decirle a la gente que probablemente me habría jubilado antes de que esto sucediera. Lo cual, obviamente, podría llevar mucho tiempo. Creo que. Mi opinión ahora es que tenemos nuevas tecnologías que estamos aprendiendo a utilizar de una manera más eficaz, y que tendrán un impacto significativo en lo que hacemos. Y creo que reducirá el tiempo de desarrollo de estos tratamientos y permitirá identificar objetivos y tratamientos e incorporarlos a los ensayos clínicos, más rápidamente. La pregunta es, ¿qué eficacia tendrán estos objetivos identificados a la hora de curar con la terapia? Y esa es la parte desconocida. Así que esa es la parte que resulta difícil de responder. Así que creo que vamos a agilizar el proceso. Pero la cuestión es si podremos encontrar el santo grial como el objetivo adecuado. De acuerdo. Nos quedan 6 minutos y 3 preguntas. Estefano. Sí. Otra pregunta sobre, la causa de la FPI. En su opinión, como ya se ha dicho, ¿se trata de una lista de causas diferentes o todavía hay investigaciones que intentan encontrar, una causa real o una otra posibilidad? Por supuesto. Gracias. Sí, es una pregunta muy complicada. Tengo que irme. ¿Qué es? ¿Causa o patogénesis? Supongo que debemos entender que sabemos lo que ocurre cuando la fibrosis pulmonar empeora. Así que, en cuanto a lo que ocurre en este proceso, sabemos lo que está pasando. Y esa es la clave para los fármacos antifibróticos. Pero ¿por qué o cómo empieza? La causa. Detrás de todo esto, siempre decimos que es una combinación de predisposición genética y factores ambientales. Algo está desencadenando la expresión de genes que reparan el pulmón de forma anómala. Pero sin una lesión o un daño en el pulmón, no hay necesidad de reparación. Entonces, ¿por qué lo sabemos? Porque hay formas familiares de FPI. Alrededor del 20% de los pacientes con FPI pueden tener una forma familiar. Entendemos que hay cierta predisposición genética, eso está muy claro, y la identificamos, que, puede estar presente en diferentes miembros de la misma familia, y en un individuo puede desarrollarse la enfermedad a los 50 años. Otro, a los 70, no desarrolla la enfermedad. Y otro a los 55 años puede desarrollar otro tipo de EPI diferente de la FPI. Lo que significa que, aunque exista la misma predisposición genética, dependiendo de los factores ambientales o de las exposiciones, el desarrollo puede ser diferente. Así que hasta hace 10 años, no teníamos ni idea de esto. Supongo que ahora lo sabemos mejor. ¿Qué es lo que influye? Y hay mucha investigación detrás para intentar comprender mejor qué factores influyen en la expresión de la genética. Y una vez que lo sepamos, podremos detenerlo o incluso prevenirlo para las próximas generaciones. Fantástico. Gracias. Eso es estupendo. Stan, bienvenido desde Chicago. Muy bien. Bueno, soy Scott Stasik, director ejecutivo de la Fundación de Fibrosis Pulmonar, en Estados Unidos. Un par de cosas. En realidad no tengo ninguna pregunta. Solo un par de comentarios. En primer lugar, hace poco se aprobó Neurinoma en EU, pero ha pasado muy poco tiempo. Y, obviamente, el sistema sanitario en Estados Unidos es muy diferente. Pero lo que estamos viendo es que, a veces, los pacientes pueden conseguir una receta para la terapia combinada sin demasiados problemas. Y luego, a veces, algunas aseguradoras quieren probar primero una de las formulaciones genéricas y demostrar que el paciente no ha respondido a esa terapia por cualquier motivo, antes de pasar a una terapia de marca. Pero es una situación bastante singular.
en Estados Unidos, incluso de un estado a otro, en cuanto a cuál es la vía a seguir. La razón principal por la que quería responder era que Jean-Michel había planteado la pregunta sobre el estudio inicial, en el diagnóstico y el tratamiento. Esto se acaba de poner en marcha, pero el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de Estados Unidos, que es una subdivisión de los NIH, está lanzando un programa llamado PREEMPT. Estoy mirando mis notas para asegurarme de decirlo correctamente, pero se trata de una investigación pionera para la evaluación temprana y la prevención mecánica de la fibrosis pulmonar. Tengo la oportunidad de reunirme con su personal cada trimestre, y este va a ser un estudio de varios años. Y ahora mismo están buscando el centro de coordinación científica para este estudio. Pero la intención es estudiar el diagnóstico precoz y las opciones de tratamiento para los pacientes. Así que estad atentos a eso. Me imagino cuáles serán los resultados. Será un proyecto de varios años. 5, 6 años más o menos. Pero van a destinar una cantidad significativa de fondos a esto. Muchas gracias. Scott, has terminado justo cuando la luz roja está parpadeando aquí abajo. Así que, Lisa, lo siento. Volveremos la próxima vez. Muchas gracias a todos.